Estamos entre medio de las cordilleras. Buen día, gente. Qué frío que hace, por favor. No. Lo que duelen las manos. ¿Te imaginabas estar en un lugar así? No. Se nos acaba de romper la linterna, no sabemos qué le pasa. Ya se nos rompió la luz del camping y ahora la linterna está alumbrando a gata. No estamos alumbrando con el celular y está haciendo -2 grados, gente, y va a refrescar mucho más. Estamos entre medio de las cordilleras. Sí, estamos menos en las cordilleras. Claro, el otro día en el soñado, bueno, bastante bien dentro de todo. Tuvimos muy poco, de ratitos muy poco frío, pero estamos en las cordilleras. Sí, se nota mucho acá. No, se escuchan. Vamos a ver cómo pasamos esta noche acá. Buen día, gente. Qué frío que hace, por favor. Se siente un montón el frío. ¿Qué se tapa, señora? Ahora estoy tratando de acomodarme. Pero... Hasta aguante tiene la señora, sí. Miren. Igual, yo dormí cómodo. Pero ahora empezó a hacer mucho frío. Ahora empezó a hacer muchísimo frío. Muchísimo. Son las 8 de la mañana ahora. Y tengo una fiaca de levantarme. Esto es lo malo de dormir en carpa. Primero es armar la carpa, desarmar la carpa y acomodar las cosas. Y otra es levantarse así cuando hace frío. Es terrible. Más cuando te acomodaste, sí. Te lograste calentar y después te tenés que levantar. A ver, que hacer fuerza y levantarse ahora. Tenemos, bueno, la mantita, la famosa mantita, las camperas en los pies. ¿Cómo habla por vos? Yo no me voy a levantar. ¿Por qué no te vas a levantar, señora? Hace frío. Se pasa el día. ¿Pero vos me estás jodiendo? 8 de la mañana. La mejor hora. ¿Vos querés que me levante 8 de la mañana con el frío que hace? En plenas cordilleras estamos acampando. Miren lo que es la laguna esta. No se va a poder apreciar bien el color del agua ni nada, porque bueno, tiene que salir el sol. Para hoy hay sol, pronosticaron sol, así que nos vamos a ir a desayunar en un rato y a esperar que salga el sol. No. Lo que duelen las manos. Ayer llegamos y nos pusimos a ver cómo era el sistema acá del funcionamiento de lo que es la parte del camping. Y empezamos a armar la carpa, a decidir dónde era el lugar que íbamos a armar la carpa. Como verán, nos fuimos, allá están las construcciones, ahora se las vamos a mostrar. Nos vinimos bastante lejos porque era la parte más planita que encontramos por el tema de la carpa nuestra, que es un poco larga. Después que pudimos armar la carpa, que prácticamente nos llevó un buen rato, nosotros llegamos como a las 3 de la tarde, 4 creo. Empezó a bajar el sol y empezó a refrescar un montón. Y como ofrecen comida ya, nos fuimos a comer a la noche allá, nos dimos el gustito de comer ahí. Ahora vamos a ver si desayunamos acá, que lo dudo, o nos vamos a desayunar allá adentro. Levantate, vieja. No. Dale. Hace frío. Dale. Hay cereal y yogur para desayunar. Papá. Sí. ¿Vamos a desayunar? Sí. Y dale. Ahí voy. Vamos a desayunar mientras hacemos tiempo para que salga el sol. Con Andre, que nos va a contar un poquito mejor y más detallado, porque nosotros somos medio, de qué se trata todo esto. Muy bien, bueno, bienvenidos. Este es el glamping de Valle Hermoso.
estamos acá a plena cordillera de los Andes. Estamos más cerca de Chile, de Curicó, que de Malargüe. Para que se ubiquen, estamos de Las Leñas, que está hacia el este, unos 27 kilómetros, todo camino de ripio para llegar acá al complejo. ¿Qué encontramos acá? Para acampar, actividades de aventura en plena temporada de cabalgatas, kayak, bicicleta, restaurantes, sanitarios y lo que es glamping, que se está usando mucho en esta época. Son esas estructuras tipo carpas equipadas con luz, calefacción a leña. Qué bonito que está. Uy, qué calentito que está acá. Sí, está la estufa prendida todavía. Ah, no. Qué calor te diría. Olvídate. Hasta ahora esto sonó. Sí. Mirá la carpa nuestra cuando le empezó a dar el sol. Estaba calentito dentro. ¿Viste? Qué bonito está. ¿Cierra en invierno? ¿Se cierra por nevada? ¿Solamente es en verano o cómo se manejan? Se divide, digamos, en dos épocas. Lo que es verano, que la gente puede acceder por la ruta, que comentábamos que es de ripio, y en invierno, previo al invierno, cuando empiezan las primeras lluvias, nevadas, se cierra naturalmente, digamos. Plena temporada de invierno, que bueno, abre el centro de esquí Las Leñas. Habitualmente acá acceden esquiadores a hacer fuera de pista. El nuevo operador que tiene la concesión lo que quiere es ofrecer un servicio a estos esquiadores y a la gente en general, al peatón por ahí, el que no esquía, que puedan traerlo a través de la montaña con máquinas pisanieve. Bueno, en cercanía de la laguna, como un lugar muy buscado, por ahí muy emblemático, es la naciente del Río Grande. Siguiendo hacia el sur por la ruta, a los 8 kilómetros está la naciente del Río Grande, que sería la unión de los ríos Tordillo y Cobre. El Río Grande es el más grande de acá de Mendoza, así que un punto muy interesante por visitar. Y otro punto muy buscado son las termas del Cobre. Son pozones totalmente naturales de agua caliente que bueno, la gente accede o caminando o en su camioneta o en cabalgata en plena temporada. Y Valle Hermoso, que busca la gente? Tranquilidad básicamente. Desconectarse, pasar un día, comer su asado o bien consumir algo en el restaurante. Y también busca aventura, caminar, cabalgatas, kayak y bueno, explorar todo lo que es la zona. Muchísimas gracias. Te espero que salga lindo. Por la atención. Obvio, olvídate. El día cambió totalmente. El personal de mantenimiento y servicio acá nos estuvo educando. Educando significa contando cómo es acá el tema. Porque claro, yo decía que estaba nublado y en verdad no era que estaba nublado. El sol tarda en pasar las cordilleras. De nosotros donde venimos, bueno... y las nubes, entonces hasta que no llegara más arriba, yo para mí estaba nublado. Claro, a partir de las 10 y pico de la mañana ya se empieza a asomar el sol y ahí cambia totalmente el clima. Y después del mediodía donde se empieza a sentir un poco más el viento. Por ejemplo, ahora pudimos hacer unas tomas del dron, como pudieron ver, pero ahora ya está un poquito más complicado. 12:15. 12:15. Es así, clavado, 2:30, a partir del mediodía se empieza a levantar viento. Con respecto a esta laguna, porque es muy loco, el agua es muy transparente y tiene un color verdoso, celeste que va cambiando. Esto es una laguna, es una dolina que tiene una formación como si fuera de cono. No sé si va a ver la cámara, pero ahí van las piedras y ahí automáticamente empieza a bajar. Nos cuentan que en esta parte, nosotros estamos acampando por allá. Pero en esta parte la profundidad son de 120 metros, gente. 120 metros de profundidad tiene esta laguna y está alimentada por ríos subterráneos que pasan por acá. Es una locura pensar que acá abajo hay ríos que alimentan esto, que es el mismo sistema que tiene la laguna del Niño Encantada y el Pozo de las Ánimas.
imaginabas estar en un lugar así? No me imaginé nunca entre las cordilleras, ya desde el anterior nada más, ya el anterior viaje no me lo imaginé y esto es increíble. Estar acá y aparte ver el agua esa a la profundidad, el deseo de meterte es terrible, pero no. Está fría. No va a pasar, no. Y en lo que llegamos hasta acá. Y en lo que llegamos. Chicos, el camino, por favor. El camino. Yo igual, perdoname, pero yo no tengo duda de que llegamos. Es más, ibas más nervioso vos que yo. Y sí. Sí, yo digo, bueno, voy a tener que empujar un montón, pero no. Creo Todo que 3 veces. 3 veces nada más. Ah, después te quiero ver. Uno cocina, el otro lava. María. Esperancito. ¿Cómo es, maldita activada? Pero mira dónde estás limpiando. No, olvídate. Un espectáculo. Estamos aprovechando las últimas horas que nos quedan acá para disfrutar de Valle Hermoso. Nos quedan un montón de cosas por hacer, como la cascada, como los pozos termales, que bueno, por cuestión de tiempo y clima no podemos llegar. Ya mañana partimos, pero sí estamos yendo acá, que es lo más cerquita que tenemos del camping, que es ahí está el camping, y ahora estamos haciendo todo este caminito que es por ahí nomás, por lo que nos comentaron. Ay, esperen que es dificilísimo hablar. Así que vamos en busca de unos petroglifos que están acá nomás. Mientras vamos camino hasta este lugar, le queríamos contar un poquito lo que nos pareció a nosotros y cosas que hay que tener en cuenta. Primero y principal, clima, obviamente. En invierno hay meses que está totalmente cubierto de nieve, como nos contó Andrea, y el acceso por medios propios no se puede. Después los servicios que van a tener acá van a ser camping, donde van a poder tener la carpa, o si quieren venir en motorhome. Después tienen esos tipos domos de lona, hay para 2 personas, para 4 y para 8. Obviamente que el precio es todo variable, así que en la descripción de este video le vamos a dejar el link para que vayan a ese link y ustedes hagan la consulta. Acá hay wifi, sí, pero se paga por día 250 pesos. Y la ducha también se cobra, cuesta 200 pesos. Si nos ponemos a pensar en frío, miren dónde estamos. Estamos entre medio de la cordillera, o sea que tener wifi, tener ducha. Hemos estado en lugares más cerca, más bajo, más todo y no hemos tenido. Y no hemos tenido nada de eso. Y es un privilegio. Y anda todo, las duchas súper lindas, los baños súper lindos, el wifi anda re bien. Perfecto. Estamos re perdidos, gente. Lo mismo que siempre nos pasa. No hay señalizaciones para llegar a los lugares. Y justo cuando nos estábamos volviendo, vimos estas marcas, pero dudo que sean, porque acá hay letras escritas, acá han hecho tipo peces, círculos, dudo que sean estas. Supuestamente las marcas son de los puelches y tienen una antigüedad entre 7000 y 8000 años. No encontramos las marcas, pero encontramos un paisaje hermoso y se lo queremos regalar.
Estoy transpirando. Miren dónde vamos a tomar unos mates. La rueda. La rueda, botella mira, de agua. por ahí necesitan agua o algo. Tenemos un problema que me parece que se viene con nosotros. No sé cómo lo No sé ponemos. cómo vamos a hacer para llevarlo.